Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escucha el de Barchi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Hola a todos, bienvenidos a este especial grabado en medio de la cuarentena. Yo estoy en mi casa, soy Franco, no está Fede, no está Manu, no está nadie, salvo... Del otro lado estoy yo, Agustín, los saludo a todos, a todas, todes. Un gusto saludarlos desde este medio de emergencia y en situación de coronavirus, pandemia / apocalipsis. Sí. A.K.A. Pipi, para los que nos escuchan. ¿Quién está detrás del audio y el sonido de Mi vieja quería un abogado? Exactamente. Bueno, en esta ocasión nosotros justo habíamos hecho una entrevista justito antes de que arrancara la cuarentena. Se la hicimos a Casper Uncal y a Jorge Pinarello, que son ellos. Bueno, Jorge Pinarello tiene el canal Te lo resumo así nomás en YouTube, que es muy conocido. Juntos comparten varias series web, una que va a salir ahora, que no tiene nombre creo todavía, y la otra es La Hora de mi vida, y otros podcasts más como Te lo transmito así nomás, y El Cinso, que es el que hacen ellos dos solos, que es de análisis de los Simpsons. Y bueno, le hicimos una entrevista sobre un poco su vida cotidiana, la construcción de ellos para llegar hasta donde llegaron, a lo que lograron, y bueno, nos fuimos hasta La Plata ya con Pipi, ¿no? Sí, un lindo viajecito. De hecho, les agradecemos que nos recibieron en sus casas, en un ambiente re cordial, estuvo buenísimo, la pasamos re bien. Y respondieron todo. Y ¿cómo querés que hagamos? ¿Que vayamos ya a la entrevista? ¿Que comentemos algo? Tiramos algunas... Varios problemas con la grabación del audio, pero lo pudimos salvar. Así que en este vieja querida abogado de cuarentena, primero escuchémoslo y después charlamos un poquito. Dale, hagamos esa, vamos. Y la idea nuestra es, como sociólogos, invitarlos a reflexionar en términos más de esto, de lo social, de la relación con lo político, como decía Pipi, y qué sé yo. Ahí va. De la definición de alternativo. Porque para mí ya cambió la definición de alternativo, o está en un cambio. Claro, bueno. ¿Qué es lo alternativo? Si hay algo alternativo, hay algo oficial. Claro. ¿Y qué es lo oficial ahora? Claro, para mí lo que más se repite y lo que es más accesible, bueno o malo, es lo hegemónico. Entonces, yo siempre pienso desde lo contrahegemónico como algo que vos te das cuenta que no está representado en el consumo generalizado. Que a lo mejor cuando empezábamos a hacer teatro nos pasaba con los infantiles, que uno empezó haciendo teatro infantil recontra convencional, recontra hegemónico. De hecho, como de tipo... el Hotel Chanchito, de hecho, donde nosotros estudiábamos teatro, era el teatro infantil más rancio, diríamos hoy en día, porque era eso, teatro infantil que por el tiempo te das de hace 30 años. Entonces ya solo por el hecho del paso del tiempo te das cuenta que quedaba viejo. Ahí se empieza a formar como el grupo en general. Más o ¿O menos. ustedes dos? En general, mirá qué trampa, qué trampa, traer facturas. Mira, la cuestión es así, nosotros nos conocemos ahí, Sí. pero empezamos a trabajar en conjunto por afuera. Cuando nos dimos cuenta que ese lugar no nos representaba, porque representaba un montón de cosas que ya eran viejas o que no eran nuestro estilo. Claro. De lo que nosotros incluso nos gustaba burlarnos, me parece. Todo esto reflexionándolo así. En La Hora de mi vida hay un momento como una burla sobre eso, creo, en uno de los capítulos. No me acuerdo, cuando Natalia va de chiquita al teatro hay una ridiculización como medio política, digamos. Yo
lo miro muy desde ese lado, pero ¿está esa intención de ustedes también de recuperar eso así o está como incorporado ya? A mí ya está como incorporado todo lo que es o la parodia o burlarse de... Pero para mí en todos lados está, en cualquier lo alternativo y lo oficial. Esto, o burlarse o homenajear o hacer referencia a cualquier película capaz que ves de ahora. Sí o sí está haciendo referencia... Como los easter eggs. Claro, a otra cosa. Cualquier película de Marvel está haciendo referencia a una película más vieja o un cómic. O una película de terror que ves ahora, solamente está haciendo una referencia a Hitchcock, ponele. Claro. Como siempre todo está volviendo para... Que tampoco creo que sea algo de ahora. Vos ves una peli de Tarantino de los 90 y está haciendo referencia a pelis de los 50 y así siempre se está como viendo para atrás. Que capaz también puede ser como una cuestión de miedo, de antes de que me digan que esto es una copia de tal cosa, meto la referencia a esa cosa para que crean o para que no me rompa las pelotas. La apertura de paraguas. Claro, hablo de paraguas. Sí, la vi la película. Sí, Marvel hace mucho eso. ¿Quién? Marvel, cuando el Hombre Araña es el que legaliza... ¿Vieron esa película vieja? Claro, sí. Legalizar eso, que no haya problema, no me estoy copiando eso, que estoy... Antes que lo digan en Twitter. Claro. Sí, para mí viene mucho esto de lo alternativo, si se quiere, porque podría ser otra palabra. Pero para mí, la singularidad, la particularidad, es lo que te vuelve alternativo. Yo creo que cuanto más sincero seas, más cerca de lo alternativo estás. Mucha gente que comienza siendo re alternativa, cuando empieza a ser un personaje de sí mismo, ahí empieza así, claro. Yayo, ¿no? Es como muy... Yayo, claro. Ponele, ni hablar Casero. Alfredo Casero supongo que era alternativo cuando era honestamente él. Y si vos lo ves a lo mejor en un teatrucho de provincia, haciendo solo lo que le gusta, entonces va a decir, no, está bien, no está usando el micrófono para otros motivos más acartonados. Está ahí en su delirio místico y vos lo podés... Tengo gente amiga que ha dicho, no, yo fui al teatro y es el mismo loco de siempre. Bueno, bárbaro, lamentablemente no es la imagen pública que da. En ese sentido creo que lo alternativo tiene que ver con que sos honesto a la singularidad que vos tenés. Ya con eso alcanza para romper el mundo de lo hegemónico. Si hoy en día parte de lo hegemónico es justamente lo normativo, lo que ¿cómo sería? Está a propósito reflejando una norma, sea de forma explícita o no. Claro. Bueno, ahí se me ocurren 1000 preguntas para hacer, pero digo, estaba escuchando el podcast que habías empezado vos, Jorge, que no sé por qué lo tuviste que bajar, no sé qué pasó con eso. Te persigue el copyright. Me lo bajó, no lo tuve que bajar. Spotify armado. No, Spotify no. Anchor, que es nosotros también subimos por la ahí. La plataforma que es nexo entre vos y Spotify. Y ahí hay una mirada sobre esto mismo, me parece, en lo que decía Casper recién sobre como la originalidad de algo y vos mismo vas citando ejemplos de otras cuestiones históricas. Para mí es súper interesante, como una mirada, yo la entiendo muy sociológica también, es decir, hay una continuidad y hay un cambio, ¿no? O sea, el cambio es por ahí la forma, pero la continuidad sigue existiendo este problema. Claro, yo con el podcast lo que quería hacer era mostrar eso, como de nada de ahora es nuevo, ni el enojo. Como no es que ahora hay gente que se enoja más fácil. No, eso ha pasado siempre, o sea, que no te enterabas ni en pedo si otro se enojaba como vos de que tal personaje hacía tal comentario. O como también dicen ahora, tipo, mi papá, como ahora cómo te roban en cualquier lado antes, y ¿cómo sabés si no te enterabas? Si a menos lo roban a tu vecina. Pero ahora como hay tanta información, parece que ahora de hecho ves el noticiero y se puede mirar. Y hasta en cuestiones más, no tanto de delictivas, sino de un terremoto en Australia, un incendio en Pray for Amazonas. Claro, decís, se está yendo toda la mierda. Pero no, es que se ha ido siempre toda la mierda, pero antes no había posibilidades de ver qué estaba pasando en Australia. Hay un chiste. Molesta, ¿no? No, para nada. Hay un chiste. Yo tengo. Quiere mimo. Hay un chiste muy bueno de Kino, uno de Mafalda, cuando le dicen que está Felipe leyendo el diario, y Mafalda le dice, sí, ponele que Mafalda, a lo mejor era Miguelito, ¿te imaginás si todo el mundo estuviera acá y se imagina todo junto?
de la guerra de Vietnam y no sé, el muro de Berlín y qué sé yo qué carajo. Y claro, eso es lo que está pasando ahora. Si concebís todo junto a la misma vez, todas las noticias al alcance de tu mano o de tu ojo, una y locura. te estalla la cabeza. Sí, ¿no? Produce cierta angustia. Sí. Hay una pregunta que está buena para ir un poco más a lo biográfico como línea temporal, no porque importe tanto, sino por esto de que cuando ustedes empezaron a hacer teatro, no sabían en ese momento, che, mirá, vamos a tener un canal de YouTube, vamos a hacer una serie web. Sí. Entonces, ahí, ¿qué año es más o menos? Que empezamos a hacer teatro. Y que se fueron y ya empezaron a hacer algo más propio. 2008. Sí. Bueno, había ya una movida de internet fuerte y todo. Pensé que Era el único más o menos fuerte en esa época era Elige Valentina por ahí. claro. Era esa única luz de esperanza. Sí. ¿No estaba Marito Baracu no estaba allá? Marito, sí. Bueno, sí. El bananero también. Sí, bueno, pero por ejemplo yo todo eso no consumía nada salvo al hijo Valentina. Claro. O sea, de Marito había visto los 2 videos más famosos y no era el humor que me representaba. En ese sentido creo que al hijo Valentina tenía... Pero no eran las redes sociales. Claro. Yo creo que ahí, no sé cuándo empieza la internet 2.0. No, era internet solamente. Claro. Él lo subía a su página de internet. Claro. Teníamos un amigo, ponele, que hacía animaciones, ¿viste? Pero sí, era otra cosa. Como mucho empezaba Facebook para... Ni siquiera todavía, ¿eh? No, Fotolog. Sí, tal cual, es verdad. 2006, 2007, que Claro. ya estábamos a pleno con los grupos de teatro y internet era como para hacer chistes casi internos. Sí, sí. No lo veía alguien de afuera. Claro, no había memes tampoco. Claro. La lógica del meme Memes como los conocemos ahora, no, era puro chiste interno. Y de pedo te llegaba algo como dijo Valentina, porque te llegaba de boca en boca. Alguien Claro. lo vio porque alguien se lo mostró y. Sí. Era otro mundo. Peor, por supuesto. Sí, más aburrido. ¿Y todos se formaron en teatro? O sea, todo el grupo, digamos, por ejemplo, que actúa en las series o... Algunos se especializaban más en danza, pero después en realidad todos nos conocemos ahí en la nona. Sí, porque aparte quienes estamos en uno u otro podcast también, o sea, sí, básicamente Sí. teatro. Y el proceso ese en el cual vos, Casper, en un momento decías, bueno, nos fuimos porque no nos sentíamos identificados con esa manera de hacer. ¿Cuáles fueron los primeros proyectos? ¿Cómo fue que digamos, generaron como un espacio grupal ustedes fuera de ese lugar que ya conocían y que no los representaba? Bueno, empezamos a buscar qué es lo que hace uno en internet hoy en día. Empezamos a buscar, por lo menos yo, referentes en otros lados. Nuestros referentes más cercanos eran los del teatro donde estudiábamos, que en general al menos no nos representaban, o quien nos empezaba a representar a lo mejor justamente se iba por eso, porque tampoco se sentía representado en ese lugar. Y empezamos a buscar acá, en nuestra movida platense, después de a poquito empezar a buscar en otros lugares. Yo en Mar del Plata he encontrado gente que considero maestros. Siempre esta relación muy tensa con Capital. Pasó mucho tiempo hasta que empezamos a hacer impro a pleno, que empezamos a conectarnos con la movida de impro de Capital, hasta encontrar por lo menos colegas cercanos. Pero estaba esa cuestión de la búsqueda de referentes que se complicaba porque estábamos restringidos a nuestro pueblito acá, ¿no? A nuestra ciudad-pueblo, que no, tiene una muestrita de cada cosa, pero es eso. Ustedes son de Capital. Sí. ¿No? Sí, hay como una, no quiero decir una rivalidad con Capital, pero siempre hay como un... Pero Capital, o sea, el porteño con el argentino, me parece. Sí, capaz que es eso el problema. Es como, a donde vas te dicen, porteño. Claro, sí. Y ya. Entonces por eso hay que traer facturas y hay que... Bueno, la onda de barrio siempre garpa. Hablar comiéndose una factura con un mate está perfecto. Pero en general está esta idea de que uno no quiere caretearla. No uno como platense. Digo uno dentro de su propia mirada del mundo. Porque conozco mucha gente de La Plata que se aporteñan, si se quiere decir así. Claro. Y se siente mucho más cómodo con gente metropolitana que con gente provinciana como uno. En ese sentido creo que la diferencia pasa por ese lado, por la propia personalidad que tiene uno, que no quiere caretearla tanto al menos como a veces tenés que hacer en algunos círculos. Es decir, ¿Pero a mí no te parece que el arte tiene como una función importante para establecer eso que decías vos, bueno,
O sea, ¿ustedes tenían rivalidad también con la gente que se dedicaba A lo mismo artístico ustedes. en Capital? Creo que en realidad rivalidad no, teníamos una incomodidad, punto. Esa cuestión de no poder estar como en casa. No como algo malo de por sí, porque también me pasa con un montón de gente, de mi familia incluso. Pero creo que uno está acostumbrado, al menos yo, muy acostumbrado a estar como en casa, porque trabajo con mis amigos. O sea, mis docentes terminan siendo mis colegas. Entonces siempre estoy como en casa. Y se nota mucho cuando hay que hacer un esfuerzo para estar en otro tono. Esa es la cuestión. Pero siempre pasa que en Capital hay como más recursos que en otro lado. Claro. La Plata estamos relativamente cerca, pero imagínate hacer teatro en un pueblo del interior o algo donde, como decía, hay una frase que le decía mucho nuestro profesor, que Dios está en todos lados, pero atiende en Capital. Y es verdad, yo en una época trabajaba haciendo publicidades en la tele, pero los castings eran todos allá, en Capital. Y me avisaban un lunes a las 11 de la noche, mañana a las 9 en Villa Urquiza. Y era la puta madre. Y lo que tiene la publicidad, para pegar una publicidad tenés que hacer 30 castings, y todos los días. Claro. Y era re incómodo, como ir de La Plata allá todos los días para pegar uno. Sin Imagínate querer dejar de vivir acá. Sin querer dejar de vivir acá, e imagínate si sos de más lejos con él. Y ahí sí, yo creo que es muy interesante lo que decía Pipi, como en el marco normativo de vivir en la Argentina con padres que son cincuentones, sesentones, setentones, que piensan que por ahí no te podés ganar la vida de eso, que... Claro, sí. Pero sí, siempre pasa eso con Capital, como todo pasa allá. Y los recursos, disculpa Jorge, pero los recursos me parece re importante. Hoy en día creo que eso se licuó bastante por la internet, que democratiza en muchos aspectos. Ahí va como la última Pero, pregunta. por ejemplo, a mí me pasaba hasta con la ropa. Yo siempre notaba que cuando estaba con gente de Capital, yo siempre me sentía mal vestido, porque siempre me faltaba algo, siempre tenía erróneamente rotos los pantalones, no porque el otro lo tuviese intacto, sino porque a lo mejor los tenía rotos de una manera cool. Y yo decía, siempre estoy aculándome, sí, siempre incool, nunca cool. Entonces siempre pasaba, siempre el peinado con el que salí y la otra persona se había hecho una línea derrapada que ya era como, claro, siempre estoy desentonando. Siempre sentía eso en muchos aspectos, en tal vocabulario. Y uno a lo mejor académicamente estaba bien, a lo mejor estaba bien vestido, no es que uno anda zaparrastroso por la vida. Pero siempre está como ese leve recurso de más que siempre tuvo un poquito más de tiempo para afeitarse, siempre un poquito más de tiempo para leer tal cosa. Y yo creo que hoy se democratizó mucho eso. En muchos aspectos voy a decir el más obvio, que es la ropa, el más a la vista. Hoy en día podés usar una remera que sea cool y simplemente es la remera que tiene una imagen de los Simpsons. Ya está. No hace falta tener la camisita, ¿se entiende? Claro. En ese sentido creo que la cultura popular ganó tanto terreno gracias a la internet que con saber los memes que están de moda ya está. Para sentirse, digamos, a tono. Como que en algún punto homogeneiza algo o acorta esa distancia que ustedes mencionaban como con Capital. Sí, yo creo que lo democratiza, como antes era esto, para poder vivir de tal cosa, vivir de un cómic, tenías que tener un contacto allá, tenías que tener, no sé, estar allá. Y hoy lo subís a internet y bueno, te va a ver gente o no te verá gente, pero como están tenemos las mismas posibilidades, todos, para si querés hacer un video como yo, y vivir de eso, bueno, a ver si alguien de la tele algún día me ve y me contrata para pasar los videos y me paga por eso, ahora lo subí solo y ando solo. Y ese cambio que se da entre, usted sea en 2008, ¿no? A hoy que puedes hacer eso, fue como diciendo, che, vamos probando acá, o probaste vos por tu cuenta y fuiste y le llevaste a, che, funciona esto de YouTube, funciona esto de los podcasts. ¿Cómo nace la idea de hacer un podcast para ustedes desde esto, cuando empieza a empezar estos cambios, digamos? No sé si se explico con la pregunta. Voy a hacer solamente un paréntesis porque para conectar podcast directamente con la otra pregunta. Creo que ahí en mi vida, en mi experiencia, Sí. es donde más siento esta democratización de la que habla Jorge. Porque yo siempre quise hacer radio. O
sea, para mí siempre fue, de hecho he hecho radio de chiquito, mis viejos siempre han hecho radio, pero para mí la limitación era obvia. Si a mí me gusta Dolina, que llega para todo el país, y veo que mi viejo hace una radio zarpada, muy bonita, pero que se escucha en el barrio, bueno, no me interesa entonces. Ya para hacer cosas en el barrio se iba haciendo teatro. La radio me parecía una cosa absolutamente limitada por su alcance. Vos ya sabés, el alcance de esta radio va a ser tanto, no llega más allá. Sí, que nunca la gente haga con la gente te escucha. También. Pero intentaron hacer algún proyecto en la radio directamente. No se te pasó por la cabeza esto. Pero antes, digamos. Lo pensábamos, pero como había que pagar el espacio, dijimos que vamos a pagar para hablar de cuáles son nuestras películas favoritas de Stallone, no, al pedo, no vamos a pagar por esto. Y que aparezca una herramienta gratuita como YouTube, que no listo, ahora lo hacemos. Y última, si no lo escucha nadie, lo hicimos gratis en casa, como el cine, como... Y hay, en ese sentido, una idea de... Bueno, por ejemplo, el Simpson no es tan famoso como el canal que te da, pero tiene una audiencia. Sí. Interesante, fija. Eso me llama mucho. Siempre más o menos escucha un porcentaje parecido de gente y se van sumando como de a poco. Hay una cuestión ahí de decir, ok, ahora nos conocen nuestro arte o conocen el producto que amamos. ¿Qué hacemos con ese producto? Es decir, como hacemos lo que más pega, hacemos lo que nos gusta a nosotros, hay un mix. No sé si me explico, como la relación con el propio producto de ustedes. Yo un poco atrasado con las preguntas, porque ahora me dan ganas de responder un poco más. Digamos, por ahí yo no tengo que intervenir. Pero para mí, no, está genial, porque como que me cae la ficha. Por ejemplo, a respecto de tu pregunta anterior, toda esta movida es un descubrimiento de Jorge. O sea, Internet la empezamos a descubrir como algo ajeno en conjunto. Creo que el quiebre cuando empezamos a descubrir tiramos Vlad. Claro. Uruguayos en Vlad, iba a decir. Sí, tiramos los uruguayos, sí. claro. Creo que ahí fue como, oh, mira qué bien, alguien más o menos con nuestra onda, ¿viste? Puede contarnos algo que me interese. Yo no seguía a ningún youtuber. Claro. Nada, hasta que empezó a seguir lo que hacía este muchacho. Que después veíamos cosas en YouTube, Claro. pero nunca estaba el concepto de me voy a suscribir a este canal o voy a ver, me suscribo a ver qué sube mañana. Y el Tiramos Terral fue como el primero que vimos con conciencia de que era un canal. Y creo que antes todo lo que veíamos era como Yankee con L, Sí, y era claro. como también lo que pasa con Capital, es como el monstruo, el jefe final, es como claro, esto pasa en Estados Unidos, no, acá no va a pasar nunca. Y de repente ver que en Uruguay hay un pibe que sube un video y tiene 10.000 vistas, que era 10.000 veces más en lo que podemos llevar a teatro nosotros. Claro. Como, mirá. Porque no es que no hacíamos cosas, de hecho tenemos videos muchísimo en internet, incluso algunos con muchas vistas, pero era una cuestión de decir, de un extra, como decía, hizo un video, lo vio tanta gente, allá ellos, como que no había una conciencia de público. Era, hice esto para mis amistades, de rebote lo vieron 10.000 personas más, Claro. ningún problema. Pero en realidad terminaba siendo Bueno, algo... Paulina dice algo así, ¿no? Que le empieza a pasar algo así a ella. Escuché una entrevista que le hicieron hace puede poco, ser, sí, que ella empezó a subir como recetas de cocina Ah. y de repente la estaban mirando 10.000 personas y... Ah. Sí, es que como vos le habrá pasado, te va a estar lo mismo, lo habrá hecho jodiendo con sus amigos y de repente había más gente, y de repente había argentinos viéndolo, que Claro. no tenían por qué estar viendo algo de Uruguay, pero les atraía. Sí. Ahí es donde yo rescato el tema de la amistad, que va a sonar absolutamente ñoño, ya no está sonando, pero en el Simpson para mí es un espacio de amistad. Teniendo en cuenta que mi mejor amigo es un tipo que se dedica a estas cosas, como antes nos dedicábamos al teatro, es un espacio donde yo sé que puedo compartir y a la vez seguir incursionando en este mundo. Pero para mí lo más importante es poder sentarme con mi amigo o amistades en general, quienes algunas escuchan en el podcast, hablar de algo que me recontra interesa como es los Simpsons. Claro. Después vienen un montón de cosas que me voy dando cuenta más tarde de lo importante que son. Ir a un congreso en Mendoza, como me pasó el año pasado, o el anterior, no importa, y ver que iba re poquita gente a los simposios, digamos. Sí. Pero yo diciendo, bueno, voy a hablar sobre los Simpsons, es lo que le pasé esta cuestión. Claro. Y ver que vienen las salvadoras 10 personas, porque si nos veíamos las 5 que estábamos en un simposio. Y ponencia tras ponencia era. Ay, no es un chiste sobre Simpson y simposio, algo el simposio. Y ver que decir, si no estuviese haciendo un podcast sobre los Simpsons, nadie me hubiese venido a escuchar.
decir, hola, estoy en Mendoza, y alguien quiere venir a chusmear. Y no es solamente eso, sino que tenés seguidores vos en redes que más allá de tu círculo de amistad. Y es que conozco muy poca gente, bueno. Porque también el hecho creo que YouTube para la mayoría es el trampolín a otra cosa. Algo que ya quería nadie de chico, por lo menos ahora como que sí, pero claro. nadie de chico quería ser youtuber, básicamente porque no seguía YouTube. Y Bueno, a claro. muchos no se ha pasado eso. Bueno, yo lo uso, más allá de me divierta hacerlo, por realidad quiero hacer otra cosa, quiero hacer cine. Dross, su sueño es que fue escritor. Se hizo famoso por YouTube y ahora saca libros que le van bien, pero... Y así como creo que con la mayoría, excepto Marito Baraco, creo que es el único que hace doblaje de películas, pero después gente que ha querido ser cantante y se hizo primero conocido por YouTube y después empezó a cantar. Y así creo que con la mayoría, porque es algo que nunca vimos venir de chicos. También porque viene otras cosas, es decir, lo del cómic, por ejemplo, que estamos haciendo con Tomás Viña, surge porque él era oyente del podcast. Entonces hay cosas que uno no busca, simplemente se dan, es decir, hola, ¿querés hacer un cómic? Ya que hay buena onda, por el podcast que nos nuclea, esto es buenísimo. Entonces pasa eso, uno a veces, sin decir me propongo tal cosa, te viene una propuesta interesante y bueno, bárbaro, entonces empezás, ¿viste? Y yo ya como para ir cerrando, si no les molesta, para mí es muy fuerte el concepto de comunidad, que es ahí donde yo tengo asuntos sin resolver con Capital. Yo no me sé. Esto es personal. El paréntesis, la aclaración, se puso serio. Y golpeó con el índice en la mesa. Y eso que me prohibieron tocar mesa. Pero aún así, fue más fuerte la indignación. Yo, si me siento parte de esa comunidad, está todo bien, con el igual que sea. Me empiezo a sentir parte de Capital cuando uno entra en ese circuito, por ejemplo, en nuestro caso fue de la Impro. Claro. Soy parte de la comunidad de la Impro internacional. Genial, puede ser Capital o de otra parte del mundo. Somos parte, no hay problema. Voy a ensayar todas las semanas, me encuentro con gente igual. Somos una comunidad. Hay una preocupación mutua, esta cosa de barrio que hicimos hace un rato. Ahí no hay ningún problema. No me siento parte del mundo de la danza, pero donde mínimamente me sentí en Capital también fue por eso. Porque tenía amigos que se dedicaban a eso, vamos, compartimos, buenísimo. En este caso pasa eso. Yo recién en estos últimos años, creo que en 2015, 2016, me empiezo a sentir parte de una comunidad más grande, que no es mi inmediata comunidad platense, provinciana o rioplatense. Y de hecho estamos hablando de gente que hace un podcast también. Entonces me siento parte de la movida del podcast. Gente con otros podcasts nos dice, che, nos recomendás o escuchátelo. Eso me hace parte de una comunidad, que es lo que a mí más me importa. Tener mis amigos, mi familia, fíjate el orden que uso, mi comunidad y después veremos qué viene después. Pero en principio creo que eso es lo que ha cambiado muchísimo y me siento realmente partícipe y responsable de eso, de un lugar en una comunidad sana. Sí, capaz que volviendo al principio, esto de lo alternativo, seguramente un podcast era ¿cómo se llama? Un elemento de comunicación alternativo y hoy creo que se va transformando en oficial, en algo, ya no sé, si va a una premiere de una película y es más probable que manden a alguien que tenga un podcast que a Catalina Drew, ponele. Claro, Porque no porque se nadie... quedó sin trabajo Catalina. Claro, no por una cuestión de que sea mejor uno u otro, sino porque es una cosa que ya está vendiendo más que la otra. Y la gente, las productoras piensan, no me conviene. Llaman a Catalina Drew y que la van a ver 5 viejas más, o a tal youtuber y lo van a ver un montón de personas. Y eso también genera otra batalla épica que es las redes y la tele, o los medios hegemónicos. Ya perdieron, igual, me parece. Que ya perdieron, pero está esa bronca, esa... En nuestro episodio que sacamos hace un par de semanas hablamos de ese tema justo, ¿no? Sí, para mí es como la batalla del momento, que está perdida por parte de los medios hegemónicos, supongo yo, no creo que la tele muera, pero Es sí, como la radio... es como la radio tradicional incluso, Quedará porque la radio tradicional se transformó en podcast. Bueno, a mí me gusta mucho lo que hacen estos pibes de Últimos Cartuchos y... O sea, es YouTube, yo lo miro en YouTube directamente. Claro. Sí. Claro, yo escucho mucho Futurock con él, O bueno, Futuro. y que también es la radio,
porque la escucho como si de radio, está todo el día prendida, pero es otra cosa distinta que poner a Víctor Hugo, poner. Claro, o a Dolina. O a Dolina. Bueno, Por Dolina más está en que- Spotify ahora. Claro, sí, los vi que estaban subiendo con Sí. podcast. Pero hay como otro tipo de comunicación, con, no sé, es otro tipo de radio. Que capaz que en 20 años vas a hacer eso lo viejo Claro. y aparecerá otra cosa. Pero sí, creo que todo se va juntando. Bueno, tenemos una pregunta final que ya cerramos. Tengo 1000, pero no sé cómo elegir prioridades. ¿Cómo manejan los proyectos? Sí, ¿cómo manejan eso de armar proyectos en conjunto con mucha gente? Un poco con lo de comunidad, creo que Casper, o sea, entiendo que todos los proyectos, por ejemplo, la serie que grabaron ahora, ¿La obra de mi vida o.? no, la que grabaron ahora, La de estos Maniquí. días, la del maniquí, la grabaron son todos amigos de ustedes, digamos. Sí, o hay colaboraciones, o hicieron casting. No, ¿Es un proyecto conjunto o es un proyecto de, no sé, de Natalia que parece... Porque a veces parece que La obra de mi vida era un proyecto de Natalia y... Es que siempre empieza por uno. Sí, la obra de mi vida es un proyecto de Natalia porque se hizo a partir de la necesidad de ella de hacer algo o del impulso de ella. Pero después sí, lo escribimos los dos con Nati, lo dirigió otra gente, actuaron ellos, y siempre fue todo pensado, igual que la del maniquí, que la escribí yo, pero siempre pensando en, y va a actuar él, va a actuar René, va a actuar el Chaco, como nunca pasa por la cabeza la idea de hagamos casting Y en ese sentido, la pregunta final, si querés, es... ¿Eso es porque ustedes quieren o porque en algún punto saben que puede garpar o buscan que garpe o es simplemente hago lo que me pinta? Yo me acuerdo que en un momento en el CINSO hacían competir capítulos. A mí me encantaba ver cuál ganaba y qué sé yo, y lo dejaron de hacer. Y quedó, y no lo hacen más, y por X, porque se olvidaron, porque dijeron no vale más. nos olvidamos. Pero digo, pudo haber una decisión artística. enojados. Bueno, había en una época hacías unos videos para muy liebre, Sí. 1001 películas que no hay que ver antes de morir. Que creo que ahí enganché toda la onda y empecé a mirar YouTube yo, Mira, se vio. a partir de eso. Y eso no existe más hoy, no lo hacen más, o es un proyecto que quedó ahí muerto. ¿Lo harías si garpara mucho aunque no quisieras? O sea, ¿harían algo con el CINSO que no quieren pero económicamente sería mejor o garpara más? ¿O es lo que ustedes quieren hacer y que eso tiene que triunfar? ¿Se entiende? Sí, No sé. sí, se reentiende, porque todo, para mí en este caso hay un equilibrio, por ejemplo, entre que no soy de esos que creen que el arte es para lado de mí y no me importa, no, porque me gusta que lo miren. Claro. Me gusta ganar plata con eso, para no tener que trabajar con lo que me gusta. Entonces no creo que sea una cuestión de hago esto, si no lo mira nadie, no me importa. Claro. Sí, yo quiero que la gente lo escuche. Sí, es un equilibrio, pero estoy completamente de acuerdo con eso. Aparte de que me gusta hacerlo, me gusta ver los capítulos y analizarlo, no sería lo mismo si juntamos acá a charlar, tomar mate solos y hablar de CINSO de los dos. Hay el público te pone como en un presente. No haríamos nada, no me interesa a mí en nada llegar como a que sería esto que decís vos. Hay que hablar de CINSO, pero no sé. Hay que hablar bien, sí o sí, de todos los Claro. capítulos. Y no sé si me interesa tanto. Es que ahí está donde yo, lo que más cuesta es ese equilibrio que decís vos. Cuando la cosa marcha, y te pones a pensar, uy, dejamos de hacer tal cosa, uy, había que hacer tal otra. Es decir, uno trata de todos los días subir algo a Instagram del Simpson. Y no siempre pasa, porque bueno, me colgué. Pero uno dice, ¿ante quién tengo que sí o sí hacer tal cosa? Pero por otro lado, sí, empezás a ver, hay un compromiso con tal o cual. A veces gente con nickname, a veces gente con cara. El año pasado me fue, pero una experiencia re linda, de que nos invitaron con una banda, julio-agosto, que tocaban ahí, en pleno Capital Federal, en el corazón secreto de Capital. Y a veces excelente que una banda tan buena aparte hace un especial de los Simpsons y dice, llamemos a los pibes del Simpsons. Claro. Eso me parece que genera un compromiso, pero que es un compromiso sincero. Yo quiero quedar con gente, con esa gente o con gente como esa. Eso es lo que a mí me da mucha retribución. Que equilibra esto de, yo lo hago porque con mi amigo me quiero juntar a pelotudear, tomámonos más, hablando de los hijos, que es una de las cosas más hermosas que hay. Pero por otro lado decir, le estoy dando algo a gente que lo aprecia, que te lo devuelve. Y eso me parece que genera un núcleo interno íntimo
si se quiere, y algo más público que absolutamente sincronizado. Bueno, no sé si eso respondió la última pregunta. No, sí, obvio. No, aparte, está espectacular para mí. Sociológicamente hablando es excelente. Y 31 minutos. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahí estaban los chicos. ¿Qué te pareció, Pipi? Y me pareció, la verdad, muy interesante. Creo que, por suerte, nos respondieron varias cosas que creo que tienen mucho que ver del motivo de por qué les hicimos la entrevista. Si querés, como que partamos de eso, ¿no? ¿Por qué los consideramos nosotros que para Mi vieja quería un abogado, que es un podcast de sociología, era relevante entrevistar a ambos, ¿no? A Jorge y a Casper. Sí, creo que llegamos a la entrevista pensando un montón de cosas y ellos fueron, aparte, como tienen las entrevistas, van para distintos lugares, pues. A mí me llamaron la atención algunos conceptos que trabajaron ellos, que se notaron mucho, como la relación centro-periferia, cómo fue cambiando o mutando la relación centro-periferia en relación a lo que ellos llaman como una democratización que generan las redes, YouTube, Instagram y demás. A mí eso me llamó mucho la atención y a su vez eso encabalgado con la noción de comunidad que también mencionaba Casper. Sí, esto de la digamos que lo dijeron de una, no sé cómo se dice, que lo dijeron conscientes de lo que significa la comunidad y que está muy en línea, me parece, con una noción que tienen ellos, una noción política. Un poco que vos se lo preguntabas, esta idea de cómo encaran esto de lo alternativo, de lo que no es lo mainstream, desde su, podríamos llamar, que vos lo comentaste así, ¿no? Como, me pareció interesante ese término, como empresa artística, porque hacen como una cantidad de actividades que paradójicamente no son mainstream. Digo, ser youtuber es algo muy novedoso, muy reciente. Creo que lo dice Jorge, creo en un momento. Él menciona algo así como que a él le gusta el cine y le gusta, qué sé yo, dirigir o escribir guiones, y esto él lo hace como un medio para un fin. Claro. Él lo dice en un momento, como Dross le gusta escribir libros, bueno, y ahora está escribiendo libros después de hacerse famoso por YouTube. Claro. Por ahí ahora sí viene una generación de gente que solo va a ser o quiere ser solamente youtuber, ¿no? Digamos, pero cuando ellos eran chicos, que tampoco son tanto más grandes que nosotros, no existía esta posibilidad, y ellos eso lo llaman como una especie de democratización. Claro. Y a partir de eso también me llamó la atención esta lógica de la comunidad como una idea de la que es la compañera de la pareja de Jorge, que tuvo la idea de hacer una serie web y impulsó ella, pero todos esa empresa artística laburó en conjunto esa idea, como ellos tienen distintas actividades que van desarrollando, ¿no? Sí, también a mí me pareció interesante esto de cómo se va convirtiendo en una posibilidad, una identidad que no es, esto de lo alternativo, ¿no? Que ellos como que lo dicen, como que empezó medio como un hobby, un juego, una cosa de azar, viste que nombran ahí a este youtuber uruguayo, ¿cómo se llama? Que ellos lo veían. Sí, Tiranos Temblados se llama. Bueno, ese. Y que empezaron medio como boludeando a subir los videos y después se convirtió en digamos, una forma de vida y en poner
toda esto que decíamos, ¿no? Toda su visión de la realidad, porque hay una visión de la realidad. Eso me llama la atención, sí. Que no es inocente, que tiene como una perspectiva política, a mí me pareció muy clara. Una mirada de lo social, de hecho, Tal cual. El podcast que comentaba que tuvo que bajar Jorge habla exactamente de eso mismo, ¿no? Claro. Creo que sí, creo que, bueno, a mí yo la disfruté mucho, creo que vos también, la entrevista. Me hubiera quedado indagando mucho más. Creo que como resumiendo y también volviendo a la presentación que hicimos, como que el motivo también un poco fue esta idea de que ellos como que producen todo esto en un grupo de amigos donde siempre está esto del vínculo inmediato, cercano, y el vínculo como real, ¿viste? No es un vínculo así como monetario y de interés, digamos. Esto que decías. Netamente mercantil. Claro, esto que vos decías de que, bueno, quizás, no sé, la serie web que hace Natalia, esta de mi obra maestra, quizás... No, la obra de mi vida. La obra de mi vida, perdón. Eso editamos. La obra de mi vida. Está quizás como ideada por ella o motivada por ella, pero los demás participan y la ayudan. Que es un poco lo que queremos impulsar y transmitir nosotros desde este podcast de Mi vieja quería un abogado. Que esta idea también de cómo diferentes perspectivas o diferentes motivaciones pueden convivir y pueden como sumar colectivamente y mutuamente. Sí. Bueno, me parece que hasta acá llegamos hoy. Dale. ¿No, Pipi? Sí, bueno, aprovechamos también para saludar a nuestros compañeros, compañeras del podcast, porque de la título en trámite, porque no los vemos desde que inició. ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 días ya? ¿Una semana? Más de 10 días. Y por supuesto a todos los que nos escuchan, todos los que nos siguen en Instagram, los que siguen ahí en Twitter, los hilos que proponemos. Muchas gracias y bueno, aprovechar para agradecer, por supuesto. Bueno, nosotros somos Pipi. Nosotros somos La Título en Trámite. Y esto fue Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Hasta la próxima.